¿Alguna vez te has preguntado si realmente el tiempo tiene el poder de curar las heridas emocionales o si simplemente nos adormece hasta que dejamos de luchar contra ellas? La frase «el tiempo no sana, solo acostumbra» rompe con una de las creencias más repetidas en nuestra cultura, la idea de que, con paciencia y con días que pasan, el dolor se desvanece. Suena reconfortante pensar que basta esperar para que las cicatrices internas desaparezcan, pero ¿y si no es así? Pensemos un instante. Cuando atravesamos una pérdida, una traición o un fracaso, lo que sentimos no se borra mágicamente con el paso de las semanas. Lo que ocurre es diferente. Aprendemos a convivir con ese vacío, a respirar con él, a seguir adelante aunque siga ahí. El dolor no se esfuma, se vuelve parte del paisaje de nuestra vida. Y poco a poco, sin notarlo, dejamos de mirar esa herida con la misma intensidad. Esto nos lleva a una reflexión importante. Tal vez confundimos la adaptación con la sanación. Adaptarse significa que el dolor sigue presente, pero hemos encontrado la manera de seguir moviéndonos en medio de él. Sanar, en cambio, implicaría una transformación más profunda, un cierre real que nos permita decir, esto ya no me pesa. Y, seamos honestos, no siempre llegamos a ese punto. El tiempo nos acostumbra, porque la mente humana tiene una capacidad impresionante de sobrevivir. Nos obliga a seguir comiendo, trabajando, hablando, incluso riendo, aunque por dentro algo siga doliendo. Pero esa costumbre no significa que hayamos resuelto lo que nos pasó. Solo significa que nos hemos entrenado a convivir con ello. Ahora bien, la pregunta ¿es eso suficiente? ¿Nos basta con acostumbrarnos o deberíamos aspirar a sanar de verdad? ¿Crees que sanar y acostumbrarse son lo mismo? ¿O sientas que hay una diferencia esencial entre ambas experiencias? Cuando decimos que el tiempo sana, damos a entender que hay un proceso automático, casi invisible, que borra la intensidad del dolor, como si el paso de los días fuera una medicina silenciosa que repara lo roto sin que tengamos que hacer nada. Es una idea cómoda, porque nos libera de responsabilidad. Nos dice, espera y todo se arreglará. Pero cuando hablamos de que el tiempo solo acostumbra, la perspectiva cambia. Ya no hablamos de un remedio, sino de un entrenamiento involuntario. Nos volvemos hábiles para caminar con piedras en los bolsillos, para sonreír con un nudo en el pecho, para seguir con la rutina, aunque la herida siga abierta. No hemos sanado, hemos aprendido a disimular. Aquí aparece un matiz fundamental. Sanar implica integrar la experiencia, comprenderla, resignificarla, incluso perdonar si es necesario. Acostumbrarse, en cambio, es un mecanismo de supervivencia que nos permite continuar sin resolver lo que sentimos, y esa diferencia puede determinar cómo enfrentamos el futuro. Porque quien se acostumbra carga con un peso invisible que se acumula. Puede que la costumbre nos dé estabilidad en apariencia, pero en el fondo seguimos siendo vulnerables al recuerdo, a los detonantes, a ese pequeño detalle que nos devuelve a la herida como si nunca hubiéramos avanzado. Es aquí donde la frase se vuelve incómoda, incluso dolorosa. Nos obliga a aceptar que no basta con dejar pasar los días. El tiempo no es un doctor milagroso. Es, en todo caso, un escenario donde nosotros decidimos qué hacer con lo que nos pasó. ¿Lo dejamos enterrado o buscamos la manera de enfrentarlo y transformarlo? ¿Te has detenido a pensar en cómo el tiempo moldea nuestra memoria? ¿Y cómo esa memoria influye en lo que llamamos acostumbrarse? El paso de los días no borra lo vivido. Lo que hace es suavizar los bordes de nuestros recuerdos. Los detalles se difuminan, las imágenes pierden nitidez, y lo que antes era un dolor ardiente se convierte en una brasa que aún quema, pero con menos fuerza. Esa pérdida de intensidad no es sanación,
Es adaptación neurológica y emocional. Nuestro cerebro, para protegernos, atenúa la carga de lo que nos duele, pero no lo elimina. Lo interesante es que esa costumbre se construye en silencio. No decidimos conscientemente olvidar ni elegimos dejar de sentir. Simplemente, nuestro organismo necesita avanzar y lo hace reduciendo poco a poco el impacto de la herida. Así, aprendemos a vivir con la ausencia, con el error, con la pérdida, y lo normalizamos. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Es saludable depender únicamente de ese proceso? Tal vez no. Porque cuando el tiempo actúa solo, sin nuestra intervención, lo que ocurre es un efecto superficial. En el fondo, seguimos siendo los mismos, con las mismas heridas, solo que mejor entrenados para ocultarlas o ignorarlas. Y esa falta de resolución real puede manifestarse en otros aspectos de nuestra vida, en inseguridades, en reacciones exageradas, en miedos que no entendemos de dónde vienen. El tiempo acostumbra, sí, pero al acostumbrarnos también nos anestesia. Y una anestesia no cura, solo adormece el dolor mientras sigue existiendo la herida. Por eso, la frase no busca desanimarnos, busca despertarnos. Nos recuerda que confiar ciegamente en el tiempo es un error, porque sanar de verdad no depende solo de él, sino de lo que hacemos con lo que sentimos mientras los días pasan. ¿Has pensado en cómo el acto de acostumbrarse puede ser al mismo tiempo una fortaleza y una trampa silenciosa? Por un lado, acostumbrarnos nos permite sobrevivir. Si no existiera esa capacidad, probablemente quedaríamos paralizados ante cada golpe de la vida. La costumbre es una herramienta de resistencia. Nos levanta de la cama cuando no queremos movernos. Nos empuja a cumplir responsabilidades cuando el dolor parece invadirlo todo. En ese sentido, es un mecanismo necesario, casi vital. Pero por otro lado, esa misma costumbre puede transformarse en un refugio engañoso, porque si nos conformamos con ella, dejamos de buscar la raíz de lo que sentimos. Aprendemos a convivir con una herida sin cerrarla, a seguir adelante sin sanar. Y lo peor es que esa herida no desaparece, simplemente cambia de lugar, se esconde en rincones de nuestra mente y de nuestro cuerpo, y aparece en formas inesperadas. Piénsalo así. Cuando solo nos acostumbramos, no resolvemos. Archivamos. Guardamos la experiencia en un cajón, pero ese cajón puede abrirse en cualquier momento, con un olor, una palabra, un recuerdo. Y entonces comprendemos que el tiempo nunca la borró, solo la mantuvo dormida. Aquí la frase "el tiempo no sana, solo acostumbra" adquiere un tono de advertencia. Nos dice que, aunque los días pasen, el trabajo verdadero sigue siendo nuestro. Que acostumbrarse puede ser una pausa necesaria, pero nunca debe ser el destino final. La diferencia entre sobrevivir y sanar está en nuestra decisión de enfrentar lo que sentimos. El tiempo puede darnos distancia, puede darnos respiro, pero nunca resolverá por nosotros aquello que evitamos. Y si lo que realmente necesitamos no es esperar a que el tiempo haga su trabajo, sino aprender a trabajar nosotros mismos dentro del tiempo, aquí se encuentra el corazón del asunto. El tiempo por sí solo no es un sanador, es apenas un marco, un escenario. Dentro de ese escenario, somos nosotros quienes decidimos si permanecemos inmóviles o si nos atrevemos a transformar lo que sentimos. Sanar requiere acción, requiere reflexión, diálogo interno, a veces ayuda externa y, sobre todo, honestidad con uno mismo. No basta con dejar que los días pasen. Necesitamos preguntarnos qué nos dolió, por qué nos dolió y qué queremos hacer con ese dolor. Esa es la diferencia entre resignarse y sanar.
Cuando entendemos que el tiempo solo acostumbra, se abre una puerta a la responsabilidad personal. Nos invita a no esperar pasivamente, sino a tomar un rol activo en nuestra propia recuperación. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de vivir acumulando heridas disfrazadas de costumbre, arrastrando un peso que no nos deja avanzar de verdad. Y no se trata de acelerar procesos ni de obligarnos a olvidar. Se trata de permitirnos vivir el dolor, reconocerlo, expresarlo y luego, poco a poco, integrarlo en nuestra historia de manera consciente. El tiempo puede acompañar ese proceso, pero nunca reemplazarlo. La frase es incómoda, sí, pero también puede ser liberadora. Nos quita la ilusión de que el tiempo lo resuelve todo y nos recuerda que, al final, la responsabilidad de sanar está en nuestras manos. Tal vez sea una invitación a dejar de delegar en el futuro lo que solo puede resolverse en el presente. Porque el tiempo, aunque poderoso, no borra, solo distancia. Nos ofrece aire, nos da espacio, pero nunca sustituye el trabajo interior que debemos hacer con nuestras propias heridas. Aceptar esta idea puede resultar duro, pero también es profundamente liberador, porque nos recuerda que no somos víctimas pasivas del calendario, somos protagonistas de nuestro propio proceso. Podemos elegir entre simplemente acostumbrarnos al dolor o atrevernos a enfrentarlo para transformarlo. Sanar no significa olvidar ni negar lo que pasó. Sanar es darle un lugar justo en nuestra historia, sin que siga controlando nuestro presente. Es encontrar un equilibrio entre lo que vivimos y lo que aún queremos vivir. Y esa tarea no la hace el tiempo. La hacemos nosotros, con conciencia, con coraje y con paciencia activa. Así que la próxima vez que escuches que el tiempo todo lo cura, recuerda esta frase incómoda, pero real. El tiempo no sana, solo acostumbra. Y entiende que el verdadero desafío está en tus manos. No en esperar, sino en decidir cómo quieres vivir lo que ya ocurrió. Porque sanar no es cuestión de calendario. Sanar es cuestión de elección.